Y bueno, voy a quitar la silla porque yo no sé estar sentada. Y darle gracias por dedicar un ratito del viernes a una conferencia filosófica que tiene mucho mérito. Hoy me vais a permitir que yo empiece con un mito, con un pequeño mito que ya en los albores de la Grecia clásica se usó para explicar algunos de los misterios de la vida. Ese mito es Teseo y el Minotauro. Creo que muchos de vosotros lo conocéis, pero seguramente habrá algunos que no conozcan ese mito. Y voy a hacer una breve semblanza para que entendáis todo lo que os voy a contar en relación un poquito con él. El mito cuenta cómo había un enfrentamiento entre Grecia y Creta, y Grecia tenía que pagar una deuda a Creta. Y tenía que enviarle todos los años 9 doncellas vírgenes y 9 efebos jóvenes en pago a esa deuda, que después se los echaban al Minotauro, y el Minotauro, que es un monstruo con cuerpo de hombre, cabeza de toro, que estaba en una gruta que era un laberinto, se los comía. Pero el príncipe Teseo, el príncipe griego Teseo, decide que ya es hora de enfrentarse al Minotauro, que hay que parar esta deuda. Y se pone a la cabeza del grupo que va a Creta, y efectivamente se enfrenta al Minotauro. Se enfrenta al Minotauro, lucha con él y sale vencedor. Y además encuentra la salida del laberinto. ¿Sabéis cuál es la clave para que de este éxito de Teseo? Pues la clave es un ovillo, un uso que la princesa Ariadna, la princesa cretense Ariadna, le dio antes de entrar al laberinto. Llevaba ese ovillo un gran hilo enrollado y le dijo que cuando se fuera internando en el laberinto fuera desenrollando el hilo de tal manera que cuando venciera al Minotauro pudiera tener una guía para encontrar la salida del laberinto. Fijaros que esta es la primera vez que en la historia se utilizó una app. Tecnológicamente sencilla, pero eficaz muchísimo. Bueno, y entrando ya en materia, en realidad la clave de lo que yo quería contaros esta tarde es la palabra laberinto. Porque yo quería partir de que la vida, la existencia, es un laberinto, con intrincados, con complicados caminos, con muchos caminos, que la mayoría de las veces no vemos con claridad. Fijaros que si nosotros echamos la vista atrás y repasamos nuestra vida, gran parte de nuestra vida nos la pasamos en una constante búsqueda por los diferentes caminos del laberinto. Búsqueda para poder vivir mejor, para ser felices, para entender algo. Una constante búsqueda en esos caminos, porque queremos conseguir algo. Pero claro, si la vida es un laberinto, como todo laberinto, tiene secretos. Y fijaros que un laberinto tiene siempre dos secretos. Uno es encontrar dónde está la salida. Y el segundo secreto, que es el más complicado, que es el más difícil de hacer, es el que se da en el centro de donde parten muchos caminos. Y ese es elegir, la elección de qué caminos o de qué camino queremos seguir. Ese es el más complicado. Y aún más, es muy curioso porque todo laberinto también tiene un minotauro. Y no se puede salir del laberinto si no nos enfrentamos al Minotauro. No se puede encontrar la salida si no luchamos y tratamos de vencer al Minotauro. Así que si entendemos la vida que no es solo recorrer los caminos del laberinto, sino que hay que enfrentarse al Minotauro, hay que enfrentar al monstruo, hay que luchar con el monstruo, es ahí en esa lucha, justo en esa lucha donde se nos producen las primeras heridas,
primeros dolores, las primeras derrotas, las primeras dudas, pero también las primeras victorias y las primeras alegrías. Es en esa lucha precisamente donde surgen las preguntas, donde empezamos a preguntarnos. Es en la lucha con la vida donde nosotros buscamos a responder. Y surgen preguntas como: ¿qué quiero yo hacer con mi vida? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? Yo creo que todos nosotros, en algún momento de la vida, por diferentes circunstancias, nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué quiero yo hacer con la vida? Y bueno, algunos se hacen esa pregunta muy jóvenes, pero otros nos hemos hecho esa pregunta cuando ya hemos recorrido algunos caminos del laberinto y no hemos encontrado salidas. Y entonces volvemos a la pregunta: ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque es una pregunta esencial. Y además, esa pregunta tenemos que poder responderla todos y cada uno de nosotros. Tenemos que poder responderla, porque, decidme, si estamos andando un camino, andar y andar y andar para no saber a dónde vamos, tiene poco sentido, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, como hablamos de A, es necesario que establezcamos un recorrido. En el laberinto siempre hay que establecer un recorrido. Y a veces somos tan ingenuos o tan ignorantes, depende, que creemos que por el solo hecho de vivir o de existir, la vida nos tiene que dar las soluciones. O nos creemos con derecho a que la vida nos regale las soluciones. Pero para poder andar el camino, para poder salir del laberinto, hay que hacer el esfuerzo de buscar el camino, hay que poner el esfuerzo para poder caminar, para poder avanzar. Somos nosotros los que buscamos la salida, somos nosotros los que tenemos que encontrar el camino por el que debemos caminar. También tenemos que hacer el esfuerzo porque la vida no deja de ser un ejercicio de entrenamiento. Pero entrenarse solo no basta. Con entrenarse solo sacaremos un músculo, pero no llegaremos a ningún sitio. Hay que entrenarse, y de ese entrenamiento, para avanzar, para conseguir objetivos, tenemos que conseguir algo concreto. De ese entrenamiento de la vida, de ese caminar, de ese devenir por el laberinto de la vida, tenemos que conseguir que surjan ideas, algunas ideas claras, firmes, luminosas, ideas que nos sirvan como base de nuestra existencia, sobre la que podamos apoyar nuestra existencia, que sean los pilares sobre los que podamos construir nuestra vida. Es un ejercicio constante, pero que tenemos que hacerlo todos y cada uno de los días de nuestra vida, porque cuando conseguimos que esas ideas, que no tienen que ser demasiadas, esos pilares que hemos puesto en los que basamos nuestra propia vida, se conviertan en valores que rijan nuestra manera de sentir y de actuar en la vida, entonces es cuando empezamos a ser hombres y mujeres conscientes, que han elegido una A conscientemente, y que esa A probablemente los lleve a descubrir su destino. Bueno, así que ante la pregunta, si me preguntáis, ¿existe? ¿Hay una app para la vida? Yo personalmente os digo que sí, y además lo digo profundamente convencida. Sí, hay una app para la vida. Y yo sé que muchas veces en el mundo en que vivimos, que hay de todo, mucho, de todo, malo y bueno, nos encontramos con cantidad de vendedores de fantasía que nos venden apps para ser felices en 3 días, para llegar al conocimiento en día y medio, para resolver todos los problemas en 3 horas. Pero bueno, todos sabemos que eso no es verdad. Todos sabemos que la práctica de la vida cotidiana nos enseña lo difícil que es llegar a hacer algo concreto con nuestros pensamientos, con nuestra idea, llegar a plasmar eso en algo concreto.
Así que es tan difícil que la mayoría de las veces nos quedamos en los sueños, en la idea. Los tenemos, pero no tenemos la fuerza, no tenemos la inteligencia, no tenemos la claridad, quizás no tenemos la A adecuada para convertir eso en sueño en algo concreto. Y fijaros, aún más, Delia Steinberg, que es la directora internacional de Bromacrópolis y que es una filósofa práctica y activa, donde las haya, os recomiendo cualquier libro de ella, dice, es muy fina y dice, llega un momento en que hasta los sueños se desdibujan y lo que tenemos, lo que nos quedamos son las ensoñaciones. Y las ensoñaciones, que ya no son ni los sueños, son las ideas dibujadas de aquello que quisimos alguna vez, en realidad lo que hacen es calmarnos el deseo de actuar. Lo que hacen es evitar que hagamos el esfuerzo de caminar. Así que cuidado que nuestras ideas se queden en sueños o peor aún en ensoñaciones. Me llamó muchísimo la atención este puntito, porque a veces creemos, sueños, no, cuidado, porque las ensoñaciones son los sueños desdibujados, las ideas desdibujadas. Y no sé si alguna app puede darnos un camino claro para las ensoñaciones. Bueno, yo vengo a proponeros realmente, porque os he dicho que creo que hay una app para la vida, yo os propongo que os bajéis la aplicación de Filosofía para la Vida, bajárosla. Hay aplicaciones, descargaros, porque las hay, ¿no? Y la aplicación, si os bajáis la aplicación de que la filosofía esté presente en vuestra vida, os recomiendo que no sea una filosofía teórica, tiene que ser una filosofía práctica, una filosofía que nos ayude, que nos alumbre para resolver los problemas de todos los días, de la vida cotidiana, de cada día, de los problemillas que nos van apareciendo en el laberinto de la vida. Pero tiene que ser también una filosofía de valores morales, que dignifique nuestros sentimientos, que no nos permita que sintamos cualquier cosa. No podemos sentir cualquier cosa, porque si sentimos cualquier cosa y pensamos cualquier cosa, haremos cualquier cosa. Tiene que ser una filosofía que se sitúe en la realidad, aquí y ahora, y que nos haga conscientes del mundo en que vivimos, del mundo que estamos viviendo, y de qué somos, y de qué queremos ser, y de hacia dónde vamos. Tiene que ser una filosofía activa, una filosofía que nos enseñe a pensar, porque que nos enseñe a usar la razón y no a distorsionarla. Platón el pobre luchó mucho por lo de la razón y qué poquito caso le hemos hecho. Y yo quería llegar a eso, después de proponeros, bajaros la app de la filosofía, quería llegar a la palabra pensar, porque pensar es inherente al hombre, es lo propio del hombre, del ser humano. Saber pensar es lo que nos diferencia del resto de los reinos de la naturaleza. Saber pensar es lo único que nos va a permitir comprender y evolucionar. Si pensar es lo propio del hombre, nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué tenemos tanto problema para pensar? Si eso es lo humano, ¿no? Lo netamente humano. Pues hay un problemilla y por eso voy a recordar un poco la idea del hombre tal y como la entendemos algunos, ¿no? Nosotros sabemos, muchos de vosotros, estoy seguro que compartís esa idea de que el hombre no es solo lo que vemos, no es un cuerpo físico con un torrente, un caudal de energía o una falta de energía, da igual, con una energía. Hay otras partes, planos del hombre que actúan. Uno de ellos es la psiquis. La psiquis que lleva un cortejo detrás de emociones, pasiones y sentimientos. Y después está el otro plano, que es el superior, el que está por encima, el que tenemos que aprender a usar, que es nuestra mente, nuestra capacidad de pensar. Entonces, si tenemos claro que tenemos eso, que es la mente, que es lo netamente humano y que además está por encima de todos los demás, ¿cuál es el problema? El problema es
que estos dos planos, psiquis y mente, aparecen mezclados. Y aunque seamos animales pensantes, en que lo natural sería primero pensar, después sentir y después poner en movimiento ese querer hacer para llevar a algo concreto lo que pensamos y lo que sentimos, pues suele ocurrir al contrario. Unas veces hacemos, ni sentimos ni pensamos, hacemos directamente, vamos directamente al hacer. Cuando ya hemos metido la pata, no hemos chocado con el final del camino, dice, ¡ah! Y entonces sentimos dolor, pensar, seguimos sin pensar. Pero algunas otras veces, que creo que es la mayoría, en realidad nos dejamos arrastrar por las emociones, por las pasiones, por los sentimientos, y no pensamos, somos arrastrados por ellos, pero somos muy cucos. Y revestimos eso, lo revestimos con una cierta ropa de un cierto matiz racionalizado. Y así nos convencemos de que estamos pensando, pero en realidad no estamos pensando, estamos siendo arrastrados por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Pero nos quedamos tan contentos, lo que hace que no trabajemos el saber pensar, porque ya nos quedamos tan contentos, ¿no? Con ese matiz que acabamos de darle a nuestro sentimiento. Así que yo creo que, además de proponeros que os bajáis el app, este app o esta app de la filosofía, yo creo que aprender a pensar es un reto para todos nosotros. Aprender y saber pensar es un reto importantísimo, porque si aprendemos a pensar, si pensamos, si sabemos pensar, evitaremos muchos dolores, evitaremos muchos fanatismos, evitaremos muchos enfrentamientos sociales, evitaremos cantidad de problemas que hoy están al orden del día. Hay que saber pensar. Y saber pensar tampoco es tan complicado, ¿eh? Saber pensar es poner orden en nuestra mente. Orden en nuestra mente. Es saber identificar cuáles son mis ideas. Identificarlas. Yo tengo estas ideas. No es cuestión de tener 42.000 ideas. Si tenemos muchas, dispersas, malas, peor, nos volvemos locos. No. Unas cuantas ideas, pero claras, firmes, luminosas. Que sepamos cuáles son nuestras ideas. Porque eso no es cuestión de originalidad, no, es cuestión de condiciones. Cuando uno tiene ideas claras, tiene convicciones, y cuando uno tiene convicciones, uno actúa, vive según sus condiciones. Pero para saber pensar hay dos pasos que uno puede poner en práctica. El primero es abrir la mente. No podemos cerrar la mente. Tenemos que ejercitarnos en pensar. Tenemos que aprender tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a mirar las palabras, qué nos dicen las palabras, y dejar de tener solo en cuenta su significado semántico. Tenemos que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar. Porque cuando abrimos nuestra mente, poco a poco, nos van apareciendo nuestras certezas, como he dicho, nuestras convicciones. Y el segundo paso, que es muy importante, tan importante, es que tenemos que atrevernos a vivir nuestras ideas. Tenemos que atrevernos a vivir nuestras ideas. Tenemos que probar. Y si nos equivocamos, no pasa nada. De las equivocaciones también se aprende. Muchas veces hemos caminado por caminos sin salida del laberinto. No pasa nada. Uno en el camino también aprende. Pero además tiene que tener la fortaleza de decir, bueno, no tiene salida, me doy la vuelta y busco otra. Es querer. Es eso que nos han dicho muchas veces, querer es poder. Si uno quiere, uno puede. Y atención con esta frase de querer es poder, porque muchas veces entendemos querer es poder como empujar la vida y a todo el que se ponga por delante, que me lo llevo porque yo quiero y puedo, ¿no? No. Querer es poder no significa eso. Querer es poder está relacionado con vivir plenamente los sentimientos más grandes que tenemos. Vivir plenamente las ideas más claras que tenemos. Está relacionado
relacionado con poner nuestra voluntad de ser para ser nosotros los constructores de nosotros mismos. Eso es querer. Querer es poder. Eso significa la frase de querer es poder, y no arrastrar todo lo que viene por delante. Es querer vivir eso que somos. Así que por eso os he dicho antes que yo sí creo que hay una A para la vida, y que la filosofía entendida como la búsqueda de la verdad o la búsqueda de respuestas válidas, que ha sido una fórmula que se ha utilizado la humanidad desde siglos y siglos y siglos. No es nada nuevo, no estamos inventando aquí. La A, ya veis que estaba inventada en Grecia, y la filosofía es muy anterior a Grecia, o sea que no estamos inventando nada. Sí creo que la filosofía es una A para la vida, y que puede hacer hombres y mujeres constructores de sí mismos y de la sociedad que queremos vivir, que es importante. Sí, es una buena A para la vida. Y ya me gustaría terminar, porque no quiero cansaros, volviendo a la idea de que la vida es un camino que hay que recorrer. Pero es un camino que no se recorre en 2 días, Así que eso lo tenemos que tener claro. De que la vida es un viaje. Y ante ese viaje uno se pregunta, bueno, ¿y el viaje que es muy largo o muy corto? ¿Esto dura mucho o poco? Pues depende de la A que nos bajemos. Depende de la A que elijamos. Porque si nosotros, el viaje será tan largo como lenta sea nuestra decisión de ponernos en marcha, de querer aprender, de querer buscar. Si nosotros vivimos la vida o jugamos a vivir la vida en lugar de vivir realmente la vida, de caminar por los senderos del laberinto, el viaje va a ser largo, largo, largo. Pero si nosotros en ese caminar diario, poco a poco, nos acercamos cada día un poquito más a despertar interiormente esa necesidad de búsqueda de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es esto, qué es la vida y qué hacemos aquí. En ese pequeño despertar interior encontraremos caminos que son bastante más cortos y bastante más luminosos. Así que solo hay que buscar el hilo de Ariadna, hay que bajarse la app Marijuana. Y para no cansaros, yo me gusta terminar con una frase de un filósofo, siempre un buen filósofo, un gran filósofo, y esta vez he dado con una que me ha impactado. Reconozco que es fuerte, que no se ofenda a nadie, porque es una frase fuerte. A mí me ha enseñado a pensar un poco, me ha hecho pensar. Es de Sir Francis Bacon, y dice: el que no quiere pensar es un fanático, el que no sabe pensar es un idiota, y el que no osa pensar es un cobarde. Así que os dejo ahora con alguien que sí eligió una app hace mucho tiempo correcta y que nos ha ayudado a muchos de nosotros a elegir nuestro app y a poder cada uno de nosotros construir nuestro propio camino, porque tenemos un app que nos guía. Y por eso yo os dejo con Antonio, que es un poco quien nos ha ido guiando en muchos años a muchos de nosotros, y que seguramente os dirá cosas mucho más interesantes que yo. Muchísimas gracias. Yo voy a confesar que venía dispuesto a decir radicalmente que la APP para la vida no existe. Pero después de lo que nos ha dicho María Dolores no me atrevo, porque sería llevarnos la contraria. Creo que sí existe. Bueno, primero quiero deciros que he descubierto esta tarde, hace un rato, qué significa APP, no lo sabía. Yo pensaba que era una palabra, una combinación de palabras de estas, que saben en inglés, 3 palabras, y que era una abreviatura, y resulta que simplemente las 3 palabras primeras, las 3 letras primeras de application, application.
Y me ha sorprendido que es simplemente aplicación. Bueno, pues yo creo que lo que nos ha dado María Dolores es una gran lección de filosofía aplicada. Porque si no aplicamos la filosofía, como si no aplicamos los remedios que conocemos, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Por lo tanto, creo que la idea de filosofía aplicada es fundamental para aquellos que nos sentimos y tratamos de vivir como filósofos. Cuando yo decía, después de las magníficas ideas que nos ha transmitido María Dolores, que la APP no existe, lo que yo quería decir es que en filosofía y en la vida lo que no existen son recetas. ¿Sí? O sea, tengamos cuidado con que eso de que yo me bajo del móvil, digo, no digáis que no lo haya hecho. Crisis, lo pones a ver que tengo una crisis, pongo crisis en Google. Infidelidad, y vamos buscando como si pudiera darnos una respuesta. Bueno, nos puede iluminar alguna cosa, pero en realidad sabemos que las cosas la vida funciona ligeramente de otra manera. Entonces, lo que yo quería decir es que por muchas enseñanzas que tengamos de los grandes, de los medianos, de los pequeños, no hay recetas para la vida. Puede haber recetas para hacer un buen pastel, un buen bizcocho, ¿sí? Y aún así, los que sois buenos cocineros sabéis que nunca salen igual. O sea, incluso aunque tengan la receta y la apliquen bien, generalmente hay connotaciones en el proceso que no sabemos por qué el bizcocho o la paella, no digo la paella, es un misterio. No sale igual. Yo lo he hecho siempre igual, pero esto no funciona. Entonces, si ni para una comida funciona la receta, no esperemos que para la vida funcione la receta. No funciona. Funciona la conciencia. A mí no me gusta hablar en filosofía de recetas, me gusta hablar de enseñanza. Sí, hay enseñanzas grandes, medianas y pequeñas, hay enseñanzas, hay ideas fundamentales. Lo que ocurre es que hay que tener conciencia para aplicarlas. No son automáticas. No me digáis que alguna vez que ha habido una conferencia habéis salido hipermotivados diciendo, ahora lo entendí, ¿no? O no hemos leído un libro de esos de moda, es decir, este me ha dado la clave de la existencia. Hemos querido encontrar, y seguramente lo hemos encontrado, pero quizás nos ha faltado la conciencia para aplicar en cada circunstancia, en cada situación, eso que un día vimos y que realmente puede que fuera verdad. Entonces, no seamos recetistas, no sé si se dice recetistas, seamos conscientes. La conciencia es la que nos permite saber qué hacer en cada momento. La idea no cambia. Las ideas son bastante fijas, si son buenas son bastante fijas, pero la aplicación de la idea sí tiene que cambiar. Y si seguimos con el mismo ejemplo de la receta, cuando hacemos, no sé, una paella, ¿no? Los ingredientes son básicamente constantes. El arroz no cambia de naturaleza de una semana para la otra, sigue siendo básicamente arroz. El agua, el azafrán, bueno, todas esas cosas que se le ponen a la paella no cambian. Pero no me digáis que la vida, es que la vida cambia mucho. Los ingredientes no son siempre iguales. La vida tiene la característica de la movilidad, del dinamismo. Por lo tanto, lo que me funcionó ayer, o la manera en que yo ayer apliqué esto, mañana no me va a funcionar. Entonces, si unimos esas dos cosas, que la vida es móvil, que no es fija, y unimos que hay que poner conciencia, nos vamos a dar cuenta por qué no existen recetas para la vida. Existen maravillosas enseñanzas, y creo que es de personas inteligentes estudiar a los clásicos, fundamentalmente estudiar a los filósofos, aprender de la vida, de todo y de todo. Yo creo que eso es maravilloso, pero no hagamos de la enseñanza una receta, hagamos de la enseñanza algo activo, y para aplicarlo tengamos en cuenta que ni yo soy el mismo de hace un año, ni voy a ser el mismo dentro de un año, ni los que me rodean tampoco. Entonces, olvidémonos de la receta. Esto es mucho más fresco, mucho más dinámico, hay que estar mucho más activo, mucho más dispuesto a aplicar las cosas. Estudiar, sí. Recibir la enseñanza, sí. Yo creo que, como dijo alguna vez Bacon, podemos ver más lejos porque estamos a hombros de gigantes, ¿sí? Es decir, la sabiduría acumulada del pasado es la que nos permite ver más. Si no tuviéramos el fondo de los antiguos, si no tuviéramos el fondo de los clásicos, sería muy difícil aprender algunas cosas. Como en la ciencia, como en la técnica, una generación va dando conocimientos que le va
que van asumiendo las generaciones siguientes. En la vida pasa igual. Hay seres humanos, yo los llamaría sin problemas filósofos, y en algunos casos grandes maestros, que nos han dado enseñanzas magníficas. Hay que beber de ellas, veréis qué bien nos va a ir. Esa es una de las cosas que quería decir, para no contradecir a María Dolores de que la application, filosofía, philosophication, application. Otra cosa que me preguntaba, ¿por qué si algunas veces hemos captado ideas realmente importantes, como decía, a lo mejor en una conferencia, hay una idea que pasaba por ahí y la vi, lo entendí, lo comprendí, o como decía en un libro, o en una conversación, o a veces en una situación de la vida? Yo creo que todos los seres humanos tenemos en algunos momentos raptos de iluminación. Algunas veces vemos, algunas veces entendemos, algunas veces nos damos cuenta de por dónde van las cosas. Y luego decimos, pero es que no me sale la cosa, es que no puedo, es que nos rendimos. Y como llevamos mucho tiempo haciendo filosofía, tratando de vivir la filosofía, explicar filosofía, creo que hay una cosa que a veces se nos olvida. Y es que la vida, además de ser móvil, nosotros somos bastante fijos. La vida es móvil, nosotros somos una parte muy fijo, muy cerrado, muy circulares. Entonces vivimos como un hámster en una rueda, ¿no? Tenemos la sensación del movimiento, pero quizás no hay demasiado movimiento real. ¿He visto los dibujos animados cuando alguien quiere levantarse así? Todos sabemos que eso no se puede hacer, ¿verdad? Sabemos que para poder moverse necesitamos un punto externo a nosotros mismos al que poder agarrarnos. Yo me puedo mover porque me afirmo en el suelo, si no, no podría moverme. Entonces, a veces quizás nos hace falta, no solo haber comprendido algunas cosas, no solo haber captado realmente algunas cosas, nos hace falta un ideal. Nos hace falta algo fuera de nuestra dimensión habitual para, ¿cómo decirlo?, poder poner en marcha lo que hemos reconocido en un momento dado como bueno y como verdadero. Llamadlo como queráis. No es exactamente algo que venga de fuera, viene de otra dimensión, viene de otro plano. Antes nos hablaba María Dolores de la mente, nos hablaba de la psique, nos hablaba del cuerpo. Son como diferentes niveles en los que nos movemos, ¿no? Nosotros sabemos que para mover el cuerpo necesitamos la emoción. Nosotros sabemos que para mover la psique, para trabajar con un sentimiento de esos que nos molesta, alguna pasión de esas que nos molesta, tenemos que trabajar con los sentimientos, pero tenemos que utilizar las ideas. Pero ¿cómo hacemos para activar las ideas? ¿De dónde sacamos la energía? Yo creo que nos hace falta algo que no pertenece al mismo lugar donde el problema se ha generado. Los viejos, los creyentes dirían, nos hace falta un Dios bueno que nos ayude, ¿sí? O nos hace falta un ángel bueno que nos ayude. Que cada uno lo mire como quiera. No creo que sea exactamente una ayuda exterior a uno mismo, una ayuda que procede de otra dimensión. Porque esa energía que se cierra sobre sí misma no puede transformarse, no es suficiente para transformarse. No basta con haber visto. Como decía María Dolores, hay que aplicar, tenemos que aplicar la filosofía, pero a veces nos falta la fuerza, la energía para poner en marcha las cosas que hemos visto y reconocido como válidas y como buenas. ¿Qué tal si intentamos buscar más allá de lo que conocemos? Porque está bien lo que conocemos, ya sabemos que esta es la idea que yo quiero manejar, pero yo creo que necesitamos algo de fuera. No seamos tan tontos como este que quiere, los dibujos animados saben, pero intentarlo y veréis que no se puede. O una palanca, ¿no? Las cosas más simples son las más maravillosas muchas veces. Una palanca puede potenciar la fuerza que se hace. Tú puedes levantar 1000 kilos con un dedo. Lo sabéis, ¿no? Simplemente tenías que tener una palanca lo suficientemente larga y un fulcro, un punto de apoyo lo suficientemente colocado, y con un dedito así, y movería 1000 kilos. Con un dedo. Se puede hacer, pero necesitamos la
necesitamos la palanca. Pero fijaros que la característica de la palanca es que el punto de apoyo no puede estar en lo que queremos levantar. El punto de apoyo tiene que estar ligeramente fuera, al menos fuera de lo que queremos levantar. Tiene que venir de otra dimensión esa fuerza que necesitamos. Y a veces nos falta esa intuición profunda, nos falta ese fiarnos de las cosas que no llegamos a comprender del todo, pero que presentimos como buenas y poderosas. Yo creo que de ahí vamos a sacar la energía que necesitamos para poner en marcha, porque ideas tenemos muchas veces de sobra. Vale, no haría falta, como nos decía María Dolores, aprender a pensar un poco, ¿no? Ordenar nuestras ideas, pero hay ideas, vivimos en un mundo de la comunicación, tenemos ideas, tenemos de todo, ¿no? Ya conocemos filósofos, conocemos gente muy buena que nada, pero necesitamos esa energía. Hace falta, si me permitís la expresión, algo misterioso, ¿sí? Algo que viene de otra dimensión. Yo lo llamaría un ideal. Un ideal no es una elaboración, un ideal no es un proyecto, un ideal es ese punto que nos permite aplicar la palanca para mover nuestra vida interior. Y yo creo que así, con esa aplicación tan simple de la palanca, conseguiríamos poner en marcha cosas que ahora mismo muchas veces decimos, estamos hasta desencantados, lo he intentado tantas veces que no logro ponerlo en marcha. Bueno, vamos a inyectarle otra energía de otro nivel. Y otra idea, para no seguir demasiado, estamos con lo mismo, si queréis, con ejemplos que proceden quizás de mucho tiempo intentando vivir algunas cosas, eso que os decía al principio. O sea, no tenemos recetas, hace falta un punto de apoyo para mover la propia vida. Y esa idea que hablábamos de nuestro, que en el fondo es lo mismo, esa idea del hámster rondando en su, ¿no? Que corre como loco, pero no se mueve así. A veces no habéis sentido como hámster en la rueda mental, o si la rueda psicológica, ya parece. Quedaros con la idea de la rueda, ¿no? Una gran rueda, una ruleta. Yo estoy en el punto más bajo. Entonces, no sé, me estimulo y giro y subo. ¡Ah, qué bien! Subo. Abajo otra vez. Y vuelto a empezar. Tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, pero sabemos que de alguna manera se mueven en ciclos parecidos. ¿Qué pensáis que tendríamos que hacer con esa rueda que es nuestra vida? ¿Se os ocurre que podríamos usar la palanca para mover el centro de la rueda? Porque si conseguimos mover la rueda un poquito hacia arriba, volveremos a caer, pero no caeremos tan bajo, porque como se ha movido el centro, el punto bajo ya no está tan bajo, está más alto. Y además el punto alto estará más alto todavía, ¿no? Pues creo que es una buena imagen para pensar, bueno, si yo estoy dando vueltas como un zombie, como un hámster zombie, en una jaula, ¿por qué no trato de mover mi centro? Es más, ¿dónde está mi centro? ¿Dónde he puesto el centro? Porque a lo mejor el centro lo hemos puesto no en el centro, lo hemos puesto en la periferia. Entonces, ¿sabéis lo que es una rueda que tiene el centro donde no tiene que estar el centro? Se calabra. ¿Eh? ¿Dónde está mi centro? Es el adecuado el centro, porque a veces ponemos el centro donde no es y ya estamos desequilibrados de entrada. Pero bueno, suponiendo que hemos visto y tenemos la idea, ese coger y usar la palanca para poder elevar un poco nuestra rueda. Vamos a ver qué ciclo vamos a tener. A mí, que nadie me cuente bicoca, es decir, vamos a tener momentos buenos en la vida y vamos a tener momentos malos. Pero si movemos ese centro, de los momentos buenos y los momentos malos vamos a aprender. Y vamos a ser cada día un poco más altos, porque la natural dimensión del hombre es vertical. De todos los animales, a veces la naturaleza nos da lecciones impresionantes. De todos los animales que existen en este planeta, el único vertical es el hombre. Es simbólico, ¿eh? El único que está condenado o no condenado, pero tiene que andar vertical es el hombre. Nuestro elemento es el vertical.
hay que subir, porque también podríamos desplazar el centro de aislamiento, pero nuestro estado de conciencia no cambiaría. Subir. Aplicar esa palanca con ese ideal de vida, con ese fulcro, con ese elemento fuera de nuestro elemento fundamental. Eso ya hasta ahí te lo dijo, ¿no? No pretenda resolver un problema desde el mismo lugar donde se ha creado, pues no lo va a resolver. Tiene que resolver desde otra dimensión. Podemos mover la rueda de nuestra vida y dejar de ser hámster muchas veces dándole vuelta a la misma rueda. Entonces, bueno, me has convencido, María Dolores, existe. Creo que existe la APP para la vida, que es filosofía aplicada. Creo que es una de las mejores expresiones que hemos podido tener, porque la filosofía parece quedar así como un poco teórica, pero puede ser aplicada. Y no, yo también ya termino por esa. Y ¿vamos a hacer algo? ¿Va a hacer algo? ¿O van a hacer una pregunta? No sé si quieren preguntar algo o hemos preparado una música para hacer una pequeña práctica de imaginación y bajamos un poco la luz, ponemos la música, cerráis los ojos y os veis en un laberinto con la imaginación, intentar buscar el camino de salida, a ver si tenéis dificultad o no. Trabajemos con las imágenes de la mente. Pero levántate, sí. Si no, es que no vamos a... Simplemente hay que trabajar es importante para la mente trabajar con imágenes, ¿no? Con la imaginación, no solo con los ojos. Vamos a trabajar con los ojos de la mente. Entonces, hacemos una pequeña práctica, a lo que estamos un poco acostumbrados. Vamos a poner una música, vosotros vais a cerrar los ojos, a cruzar los brazos y vais a imaginar, todos habéis visto un laberinto, ¿verdad? Bueno, poneros en el centro del laberinto y desde ese centro, quizá el centro del laberinto sea la palanca que Antonio ha dicho, desde ahí, desde el centro justo que está un poco más arriba que las diferentes calles, buscar, elegir la calle que queráis seguir y a ver si os lleva a la salida o no. Tampoco es demasiado importante, porque si elegís ya habéis ganado, ¿no? Pero caminar, a ver, por ese laberinto. Así que cerramos los ojos. Salir del laberinto, pero si no, Antonio nos ha dado una clave maravillosa. Él siempre sube un poquito más arriba, que es subir un poquito, si nos ponemos arriba probablemente veremos
los caminos del laberinto con más claridad y podamos encontrar la salida. Yo invito a que la busquéis y que en lo que podamos... A ver si queréis participar también de esto, hablar, preguntar lo que os ha sucedido, lo que os ha faltado, ¿no? Un ratito podemos echar, luego abriremos el bar, ¿no? Yo si no salgo, el minotauro va detrás mío, si no salgo me mata. Si alguien quiere comentar la experiencia, había minotauro ahí, te mata, no te pilla. No lo has vencido, te has dejado ahí loco, perdido. Yo me gustaría que explicarais un poco, ha comentado Antonio que el ser humano tiende a lo vertical. ¿Qué significa un poco eso? La verticalidad, la horizontalidad para el hombre, si es que tiene los dos planos, lo mismo. Bueno, es una manera de hablar. Hablar de verticalidad y de horizontalidad. En realidad, lo horizontal es lo que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Y lo vertical es lo que todavía nos falta. Y tanto lo vertical como lo horizontal tiene dos dimensiones. Lo vertical puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. Es un símbolo del crecimiento interno, me parece, ¿no? La verticalidad es pensar que esa rueda que somos nosotros, si queremos ampliar la conciencia, tiene que subir. Ante tu pregunta, comentario, me viene una muy vieja enseñanza de un libro que os recomiendo, de todas, que se llama La voz del silencio, que trajo H.P. Blavatsky para Occidente, el siglo pasado, no, el siglo anterior, que decía, y esto serviría también para lo que hablaba María Dolores, para crecer la mente necesita anchura, ¿sí? Anchura, una mente amplia, profundidad, es decir, tener capacidad de encontrar no solamente los pensamientos, sino las raíces de los pensamientos. Y luego decía fines. El fin es el fulcro, es el ideal, porque aunque tengas una mente muy bien amueblada, que es una mente amplia, aunque conozcas la profundidad de la idea, las conozcas bien, si no tienes algo que tire hacia arriba, te vas a quedar en el horizontal, vas a estar siempre allí, no vas a tener un nuevo horizonte, siempre vas a estar igual, vas a estar dando vueltas, en este caso muchas veces en horizontal. Entonces la verticalidad es un símbolo de aquello que está por encima de nuestro horizonte actual. Y que creo que es lo que todo ser humano en realidad aspira, ¿no? Esa verticalidad primordial, que la naturaleza nos lo demuestra. Somos los únicos que naturalmente estamos de pie. Y hasta cuando a alguien decimos levántate, ¿no? Como diciendo, no te dejes caer, no te tumbes, levántate. O sea, hay un metalenguaje que expresa, creo que eso muy bien. Significará también la trascendencia, ¿no? El base sobre sí mismo. Creo que sí, exactamente eso. No, es que hay palabras que es difícil de explicar. Si hablamos de trascendencia, hablamos de alma, de espíritu, mucha gente se confunde. Las palabras me confunden. Entonces, a veces hay que utilizar una palabra más simple porque ya el lenguaje está demasiado distorsionado, ¿no? Pero perfectamente trascendente. En ese saber pensar, saber querer, del que nos hablaba María Dolores, para poder saber actuar, en el laberinto muchas veces nos encontramos en esas encrucijadas, ¿no? En esas diferentes alternativas o opciones que nos da la vida o que nos pone delante. Y no resulta siempre sencillo saber cuál es la elección correcta. A veces ayudaría saber qué características puede tener lo correcto, lo adecuado, la mejor opción. El deber, el querer, los demás, yo. ¿Alguna? Es que yo ahí tengo que decir lo de Antonio, las recetas no existen. Yo creo que no creo que haya una características determinadas que te digan esto es bueno, esto es malo. Yo creo que eso está en la propia, en la propia búsqueda y en la propia ir viendo, ir buscando, pero yo no te puedo dar una respuesta a esa pregunta. No lo sé cuáles son las características. Yo
cuando he descubierto algo válido, es como ha dicho Antonio, porque de alguna manera he trascendido eso y he visto que es bueno para la vida. Me ha hecho subir un poquito de mi problema cotidiano de la vida, ¿no? He hecho elevarme sobre eso. Entonces la he reconocido como buena y la intento aplicar, pero ¿qué características tiene? No lo sé, quizá para cada persona es diferente. Seguro. No lo sé, no lo puedo determinar, no sé si tú tienes... Yo puedo decir algo también. Es que el laberinto es una cosa muy misteriosa. Nosotros pensamos en los laberintos como laberintos caóticos. Los laberintos solo tienen una dirección. Los laberintos mágicos. ¿Habéis visto el famoso laberinto de Chartres? Chartres. El laberinto de Chartres, lo que conocéis, es muy famoso. Solo hay un camino tortuoso, pero no te puedes equivocar. Curioso. A veces pensamos que la encrucijada, el laberinto realmente, la vida tiene un sentido, tiene, como dirían los orientales, un sadhana. Y yo creo que íntimamente lo sabemos. O sea, la duda es porque todavía estamos jugando con nosotros mismos. Estamos jugando con me gusta, no me gusta. Yo creo que en el fondo, si nos paráramos un poco, veríamos que la dirección está clara. Creo. Y si no, pues el laberinto nos va a devolver al camino. Yo no me preocuparía mucho, porque del laberinto no se sale, hasta que se sale. O sea, yo prefiero pensar, voy a tener que entrar, no, si yo ya lo que tengo que hacer es salir del laberinto, yo ya estoy vivo estoy en el laberinto. Entonces lo que tengo que intentar es salir del laberinto. Esa pregunta es, bueno, ¿y qué hago? Cualquier enseñanza de cualquier maestro es válida para cualquier momento. Así de poderosas son las ideas. Cualquier enseñanza de cualquier maestro es válida si tenemos la esencia de la idea y tenemos la fortaleza de aplicarla. Pero si nos engañamos a nosotros mismos, si estamos con lo que me conviene, con lo que me interesa, con lo que voy a perder, con lo que puedo ganar, estamos mareando la pérdida. Y da igual lo que nos diga, vamos a hacer lo que nos dé la gana. No vamos a equivocarnos. Yo creo que a veces hay que simplificar las cosas. Y si no, hoy mientras preparaba este trozo de la conferencia me acordaba de una enseñanza del profesor Libraga que casi todos conocéis. Me preguntaban, bueno, ¿qué hacer para mejorar mi vida, para vivir la vida intensamente? Y con esas cosas que tenía el profesor Libraga, decía, piense qué quedará de usted dentro de 100 años y dedíquese a eso. A mí me parece magistral. O sea, ¿qué va a quedar de mí dentro de 100 años? Sea lo que sea. Bueno, si empieza la foto, a vivir, que son 2 días. Pero si crees que de ti va a quedar algo más que el resto de un cadáver, porque eso, seguramente, si no te quemas, van a quedar. Si crees que de ti va a quedar algo y en este momento lo puedes ver y empezar a trabajar desde ahora para eso, yo creo que esa es una receta magnífica. A mí me sirvió un montón. O sea, ahora pienso que va a quedar dentro de mí 100 años. Y no me asusto. ¿Va a quedar algo? Sí. Yo sé que sí. Mío y de todos los que estamos aquí. Y de todos los que no están aquí también. Yo creo que el ser humano va a quedar, claro que va a quedar algo. Pues piensa en eso y trabaja para eso. Esa es una enseñanza magnífica para los momentos de encrucijada de camino, ¿no? En que parece que no sepa dónde tirar. Yo creo que sabemos más de lo que creemos. Sabemos más. Y si de verdad nos ponemos a ello, a pensar seriamente, no a pensar solo intelectualmente, sino sabemos más de lo que pensamos. Y sí sabemos a veces. No queremos elegir porque no nos interesa, no queremos elegir el camino, pero sí sabemos el camino en la mayoría de los casos que tenemos que elegir. Que no lo elijamos es otra cosa. Yo pienso que quizás no es tan claro que haya caminos correctos o incorrectos, ¿no? Que a lo mejor, aunque nos veamos siempre en esa encrucijada, vivimos lo que tenemos que vivir por un motivo. En el momento no somos conscientes y no nos damos cuenta, pero cuando ha pasado entendemos por qué hemos tenido que vivir
experiencia o esa... Lo que pasa es que una y otra vez cuando nos vamos a ir queremos elegir bien, ¿no? Pero a lo mejor no se trata tanto de elegir bien, sino de que una vez que hemos elegido aceptemos ese camino y intentemos de algún modo disfrutarlo también. Y por eso decíamos que no pasa nada, hay que probar, hay que verlo. Lo vives, a lo mejor hay caminos que no tienen salida, que no es donde querías, pero es que en el recorrido, yo pienso que en el recorrido se aprende y tienes que aprender, es que la vida es un ejercicio, ¿no? Entonces, aprendes y si no es ese, o no era donde querías llegar, no te lleva donde querías llevar, siempre puedes corregir, ¿no? Es que la vida, como decía Antonio, es dinámica. Entonces, es que una cosa es el momento de la elección y otra cosa es la aceptación de lo que ha elegido. O sea, yo creo que son dos tiempos diferentes. O sea, una vez que ya ha pasado, y si hubiera pasado ya, ha pasado esto, tengo que aprender de esto. Malo es el momento en el que yo tengo todavía la flecha en mi mano, como dirían los orientales, ¿no? Mientras tú tienes la flecha en tu mano, eres dueño de la flecha. Cuando la has lanzado, no sabes lo que va. Entonces, pero quizá... la elección, ¿a dónde apuntaste con la flecha? Y la no aceptación no es la que nos lleva al miedo en la siguiente decisión, a la duda. La no aceptación. La aceptación de una de las decisiones en el camino es la que cuando nos volvemos a encontrar con 2, 3, 4 caminos y tenemos que elegir, donde nos entra realmente la duda y el miedo, ¿no? Porque yo creo que eso además, conforme vamos siendo más adultos y tenemos más experiencia, tenemos más dudas a la hora de elegir. En general los niños yo creo que no piensan tanto, ¿no? Es más por impulsos. ¿Qué quiero? Porque no piensan en las consecuencias que puede llevar el tomar una decisión o tomar otra. Y nosotros quizás sí, porque no hemos aceptado muchas veces, ¿no? Tú conoces la idea oriental del karma, ¿no? Sí. La conoces. Hay mucha gente que cree que el karma es que esto lo he vivido porque lo tenía que vivir. Eso nunca se dijo en la idea del karma. Esto estaba para mí, no. El karma o el destino opera. Yo, si queréis verlo vamos a llamarlo con cuotas de energía, pero casi siempre nosotros elegimos de qué manera vamos a compensar eso. Una vez que ya está la elección hecha y una vez que te has partido la pierna, pues ya te la has partido. Es que si hubiera hecho, o sea, asúmelo, véndatela, cuídate, aprende, ya está. Pero siempre hay un átomo de elección en el ser humano. Yo no puedo decir, esto tenía que ser así. No creo que nada de la vida tenía que ser así. De alguna manera, un conjunto de circunstancias de ignorancia nos llevan a que las cosas se precipiten de una determinada manera. Pero no tenían por qué ser necesariamente así. Pudieron ser de 1000 formas diferentes. Yo creo que ahí está el ejercicio de nuestra libertad a la hora de poder tomar una decisión. Yo no creo en el determinismo. No creo en el determinismo. Y te doy totalmente la razón en lo que piensas. Es decir, una vez que he vivido algo, está hecho, a lo hecho pecho. Aprendamos de ello, sea lo que sea, convirtámoslo en algo que me sirva para el futuro, y ya está, ¿qué voy a hacer? Si ya metí la pata, ¿qué hago? ¿Meterla otra vez? ¿No? Es una tontería. Como a mí me recuerdo a alguien que fue muy importante en un momento, decía, eso es como si te estás afeitando. Y te cortas, ¡ay, sangre! No se te ocurre, ¿no? Sangre, se pone un deseo, a veces, no metí la pata, la meto más, no. Tranquilo, ya la he errado, ya está, pues se arregla y listo, no hay ningún problema. ¿Y no será que el laberinto se va haciendo? Decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora tendríamos que dar otra conferencia sobre la construcción del laberinto. Pero es que yo no creo que haya, que las verdades, la verdad, ¿sabes? La verdad. ¿Dónde está la verdad? La vida, si algo tenemos claro, es que es paradójica. Es paradójica. ¿Por qué? Porque no la podemos, nosotros queremos meterla en una cajita racional y se escapa. Y cada vez que la has metido en una caja, se sale por otro sitio y tienes que buscar otra caja. Y poner otra caja. Si se te escapa, entonces, es cierto y no es cierto. Tenemos que pensar, pero eso no es un sofisma, sino tener una mente dinámica que pueda darse cuenta de que las cosas son y no son al mismo tiempo, pero dependiendo de qué punto de vista se les mire.
Es que si no caemos en el fanatismo, esto es así, y esto es así, y si no haces esto, esa flexibilidad es necesaria. Es posible que sea otra manera de enfocar las cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, los presocráticos, ¿no? Dice, Anaxágoras decía lo contrario de Tales, y Tales decía lo contrario de no sé qué, y se estaban peleando. Digo, ¿qué va? Estaban diciendo lo mismo de diferentes maneras. Lo mismo de diferentes maneras. Pero claro, el que quiere ver contradicciones, pues ve contradicciones. Y a mí me lo explicaron así, ¿eh? Yo que tiene una manía los presocráticos que era lo... ¿Por qué? Porque pues, esta gente está loca. Y viene uno dice una cosa, viene otro dice otra. Es la manera de enfocarlo. Ahora, cuando miras detrás, te das cuenta de que no, de que estaban diciendo lo mismo, si eran de la misma escuela, aunque estuvieron dos siglos retirados. Entonces, es posible que también se pueda ver así. Míralo como te convenga, como te sea útil, siempre y cuando luego salgas del laberinto. Pero en algunos momentos de tu vida tú puedes elegir, porque puedes, pero no está bien hecho. Porque ahí está, que te viene y te viene. Por ejemplo, un accidente que tuve yo creo que no hice nada, porque encima iba conduciendo otra y luego era una acompañante. Y estaba para mí. Ah, si no hubiera Yo no ido, me atrevería a decir ni sí ni no y todo. ahí no. ¿Cómo se puede decir eso? Tendríamos que analizar qué suma de causas provoca eso. O sea, porque a veces nosotros decimos, si yo estaba bien, además hasta bien soy buena. Una semana siendo estupenda. Pero no sabemos qué conglomerado de causas han confluido en que el plan sea ese momento. Entonces, cuando no, sí, pero si ya está, cuando está cayendo la piedra, está cayendo. Sí, ya no. Se la ley de la gravedad. O sea, que eso es. Como el otro día que le cayó un rayo a uno, que es más difícil. Es difícil, ¿eh? Encima de caer en el pecho. Hacer matar. Eso como. Esta chica creo que quería decir algo. Sí, que por añadir nuevas metáforas, en relación con lo que decías antes de la perspectiva, es que me has recordado a un vídeo, no sé si conoces las escaleras de Escher, las ilustraciones estas imposibles, que es una escalera que vuelve al punto de partida. Pues el vídeo este es de un señor que está ahí atrapado, entonces empieza a dar vueltas, claro, no tiene escapatoria porque vuelve siempre al mismo punto, se cabrea, coge una botella, la tira ahí al suelo, la botella sale rodando, le vuelve a caer desde arriba. Entonces, después de varios intentos, un buen rato ahí intentando hacer lo imposible, que no puede salir, nosotros se supone que lo estamos viendo desde una cámara, entonces coge la botella, la lanza contra la cámara, golpea la cámara, la gira, y al cambiar la perspectiva, se rompe la ilusión y ya se ve una ranura. Otra dimensión. Pásanos el link. Muy bueno. Bueno, eso tiene mucho que ver con otro concepto oriental que es La parte mala es que cuando sale, luego es una ciudad en forma de escalera. ¡Oh! Es un laberinto dentro del laberinto. Tiene mucho que ver eso que estás diciendo, el laberinto dentro del laberinto, y esa escalera que parece, tú siempre estás subiendo pero no lo sabes, ¿no? Tiene que ver también con el concepto que difícil entender del maya, lo que llaman los orientales llaman maya, la ilusión. El creer que no es la mentira, sino el creer que las cosas son. Es muy interesante, la idea es muy interesante. Ya tenemos dos compañeros. Vale. La del Maya. Bueno, yo creo que ahora podemos seguir charlando si queréis ahí. Nos levantamos ya que estaremos un poco manchados y seguimos charlando. Muchas gracias. Solo voy a robar un minuto más.